Hola, buenas tardes y gracias por compartir este momento conmigo, este tiempecito. Quiero hablarles de algo muy importante y por qué hago lo que hago. Para que aquellos que no me conocen, mi nombre es Yosemis Perdomo y soy asesora inmobiliaria acá en el estado de la Florida y me especializo en preconstrucciones, en aquellos inversionistas que están buscando maximizar su patrimonio a través de la preconstrucción específicamente. ¿Y por qué la preconstrucción? Y por qué creo que este es un mercado muy importante para aquellas personas que quieran maximizar su capital. Aquí es lo que le voy a traer y le voy a explicar un poquito las ventajas que tienes acá en el estado de la Florida poder invertir en este tipo de propiedades que sería la preconstrucción. Ok, so vamos a compartir un poquito aquí la información en la pantalla. Ok, ok. ¿Por qué la preconstrucción es la mejor opción para invertir en bienes raíces acá en la Florida? Hablemos un poquitico que la Florida, en la preconstrucción, no es solamente una moda, ha sido una estrategia inteligente de hace varios años para acá. Se ha visto un crecimiento mayor después del COVID. Me gustaría hacer ese punto porque después del COVID muchas cosas cambiaron acá en los Estados Unidos, como van a ver en las presentaciones siguientes o en las planillas siguientes. Hubo un éxodo de personas que vinieron de otros estados acá a vivir después del COVID y eso hizo un aumento importante en la valorización de las propiedades acá en los Estados Unidos. ¿Okay? Estados Unidos se ha considerado históricamente como un destino seguro y rentable para inversionistas inmobiliarios, inversionistas tanto locales como internacionales, pues debido después del COVID también aumentó ese auge, ha crecido incomparablemente a otros años atrás, a estas personas que están buscando un poquito más de preservar su patrimonio a través de la inversión inmobiliaria en una moneda más sólida como es la moneda acá en los Estados Unidos. Su economía estable marca marco jurídico sólido y oportunidades de crecimiento convierten a este mercado en una opción atractiva para quienes buscan preservar y aumentar su capital patrimonial. Como les dije anteriormente, muchas personas están buscando otros que viven en otros países y quizás hasta otros que viven en otros estados, porque una de las ventajas que tiene Florida es que no paga taxis estatales. En otros lugares como California y Nueva York sí existen esos taxis y entonces es un poquito más costoso mantener una propiedad. Eso es una de las ventajas también que tiene la Florida. ¿Ok? Y aquí, como le digo, Florida lideriza la recuperación del mercado inmobiliario en los Estados Unidos post pandemia. Somos uno de los estados donde hemos tenido la mayor auge de propiedades que se han valorizado después de la pandemia. ¿Ok? Hablemos un poquito de lo que le hablé anteriormente. La migración interna en los Estados Unidos, ¿ok? Estados como Nueva York, California y New Jersey aumentan constantemente la población, turismo y desarrollo de infraestructura acá en la Florida. ¿Ok? Aquí vemos más o menos lo que pasó el año pasado, el éxodo de migración que hubo de otros estados hacia la Florida. Aquí vemos que Nueva York tuvo un éxodo de casi 64,000 personas, California de 54,000, New Jersey 30,000, entre otros estados como Illinois, Texas, un poquito menos, pero también se nota esa migración. ¿Qué hace que esta migración interna acá en los Estados Unidos? Esto sin contar las personas que vienen del extranjero y que también quieren radicar acá en los Estados Unidos. Pues esto hace el crecimiento poblacional, hace que exista una demanda más alta en lo que serían las propiedades acá en los Estados Unidos y por eso es que la estrategia inteligente de inversión acá en la Florida, por este alto crecimiento de poblaciones que tenemos de migración tanto local como internacional, que está logrando una alta demanda, lo que no existía anteriormente después de la pandemia. ¿Ok? So, ahora hablemos un poquito qué es la preconstrucción para aquellos que no la conocen. Es invertir en una propiedad que adquieres una unidad antes de que ésta esté construida, directamente del desarrollador en su mayoría, con la entrega programada de 1, 2, incluso 3 años. Eso va dependiendo de el proyecto que estemos buscando en este caso. Si estamos buscando un proyecto que tiene 50, 60 pisos, 80 pisos, 2 torres, por supuesto que quizás la programación de entrega de estos proyectos puede ser más de 3 años. Si son proyectos, como se le conoce hoy en día, boutique, de pocos pisos, entonces hay una proyección normalmente de 1 a 2 años. Pero son propiedades que obtienes antes de que ésta se construya. ¿Cómo funciona la preconstrucción? Vamos a hablar un poquito de eso. Es comprar en preconstrucción significa adquirir una propiedad, igualmente, antes de ser construida en su etapa inicial de desarrollo, en planos en algunos puntos.
Este modelo permite asegurar el precio más bajo del proyecto antes que comience la obra o mientras esté en el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que compran en preconstrucción, en planos, antes que la obra se comience, ese es el precio más bajo que va a existir en esa propiedad, porque a medida que se vaya desarrollando la construcción de esta propiedad, el precio va aumentando de acuerdo al mercado que se encuentra alrededor. Por eso es uno de los puntos más claves. Comprar en planos o cuando la propiedad aún no está en construcción es el punto más importante y la mayor inversión que puedas conseguir para la valorización de esta propiedad. Es ideal para planificar a medio plazo, acceder a mejores ubicaciones dentro del edificio y aprovechar la plusvalía que genera incluso antes de recibir la propiedad. Plusvalía o valorización sería la misma cosa, la misma palabra, pero como les dije anteriormente, aquí pueden escoger cuando están en planos de repente la mejor vista, el mejor piso, la mejor ubicación en las propiedades, pues apenas son propiedades que están saliendo al mercado y tienen mucha disponibilidad. ¿Ok? Hablemos los beneficios claves al invertir en la preconstrucción. El precio de lanzamiento, que fue lo que hablamos anteriormente, accedes a precios más bajos en el mercado de reventa. En esto de la preconstrucción, estás comprando una propiedad nueva que nadie la ha estrenado, lista para mayormente hoy en día muchos de los proyectos ya te entregan cuando son propiedades que se rentan a tiempo corto, a Airbnb, como se conoce hoy en día, vacacionales. Muchas de estas propiedades ya vienen hasta amuebladas y entonces consigues precios cuando la compras en este periodo de preconstrucción con mucho más bajo que lo vas a encontrar después que ya la propiedad esté construida o otras propiedades que estén alrededor que ya existen, que sería la reventa. Entrada fraccionada. Esto que no necesitas pagar el 100% de la propiedad al momento. Tienes planes de pago, entras con 1%, ¿ok? Para el contrato y en ese plazo de 2 a 3 años puedes tener oportunidades. Algunos proyectos piden el 40, otros el 50%, a veces hasta el 30% en ese periodo de 2 años de construcción para entonces después a fines, cuando se termine esta propiedad, que es cuando quieras, si de repente pagar el restante o financiarla, puedas entonces entrar en negociación después que se esté terminando casi la construcción. ¿Ok? Otras de las ventajas es la selección preferencial. Escoge las mejores unidades desde planos, esquinas, pisos, altos y vistas. ¿Ok? Esto te ayudaría a potenciar la valorización de la propiedad, pues dependiendo de si coge una esquina o la mejor vista va a tener, por supuesto que tu unidad va a ser un poquito más atractiva que las otras que están en el medio, sin esa vista o ese balcón que hace esquina. El piso más alto de repente o siempre son, acuérdate que los precios de las propiedades van dependiendo del tamaño y de la altura también que tenga, las vistas por supuesto. Otro beneficio es los incentivos de los desarrolladores. Esto es bien importante porque normalmente cuando lanzan una propiedad, ellos lanzan algún tipo de incentivo para que las personas se vean un poquito más atraídas a invertir en esos proyectos, ¿ok? Como bonos, descuentos, algunas propiedades que no vienen amuebladas, le dan paquetes de amueblada a las primeras unidades que se vendan, upgrade incluir en preventa, quiere decir que algún tipo de upgrade que puedes modificar un poquito, dependiendo cuál sea la propiedad y el proyecto, a tu conveniencia directamente con los desarrolladores. Si lo compras en preconstrucciones, puede haber esa opción que ellos te puedan dar o que tú le puedes decir, mira, yo quiero hacer este cambio y puedes hablar con ellos y puede existir esa oportunidad, cosa que cuando la propiedad ya está hecha, no se puede realizar. ¿Ok? Tiempo para estructurar tu entrega. Hasta 3 años para planificar, financiar y maximizar. Es como lo que te digo. Es la estructura que tú te vas a crear con el proyecto donde estés trabajando. ¿Cuáles son las normativas de pago? ¿Cuánto es el porciento que tengo que pagar si estoy interesado en hacer una financiación o no la quiero hacer? ¿Y cuáles serían mis formas de pago? En cambio, en una reventa o una propiedad que ya está hecha, pues normalmente tienes unos 30 a 45 días para venir con el dinero completo o hacer el financiamiento. Es un poco de tiempo. En este caso ya tienes un poquito más de tiempo, tienes de 2 a 3 años para poder acumular ese dinero, vender alguna otra propiedad, cualquier otra inversión que estés realizando, que estás esperando algún dinero, pues tienes esa oportunidad del tiempo, ¿ok? De 3 años para poder hacer los pagos sin ese estrés de tenerlo que hacerlo el próximo mes o en los próximos 30 días.
¿Ok? So, hablemos un poquito ahora del ejemplo. Te voy a poner un ejemplo de pago para que tengas una idea en una propiedad que sería un precio de $500,000. ¿Ok? Normalmente si la compras en plano, todavía ni siquiera ha empezado a hacer la construcción, el movimiento de terreno. ¿Ok? La reserva empiezan dependiendo del proyecto de $5,000 a $20,000. Esto sería para reservar la unidad. Cuando entra en el contrato, se pedirían los 20% en los primeros 3 meses el 20% al contrato. ¿Ok? Esto quiere decir que sería el valor de la propiedad, sería el 20% quitándole este por ciento que ya hiciste en reserva. ¿Ok? Que eso sería más o menos los próximos meses, a veces un mes, 2 meses, en 3 meses, después que hace la reserva es cuando viene el tiempo de contrato. El primer pago normalmente es entre los 6 a 9 meses, sería otro 10%, ya estaríamos un 30%, y entonces más o menos como un año después que empieza la construcción, es cuando te piden el otro 20%. Y te vuelvo y te explico, esto va dependiendo del proyecto. Cada proyecto tiene su tiempo de pago. A veces se puede negociar con la constructora o el desarrollador, dependiendo de las formas de pago que ellos tengan, y venir nosotros con un plano que sea o con un concepto que sea adecuado con el porciento y quizás, mira, no lo puedo hacer en un año, quizás me dejo unos meses más para hacer la segunda parte. Siempre se puede trabajar en esto, pero quiero que tomen en cuenta que mayormente esto es lo que más o menos se está viendo cuando tú dices plazos de pagos en una preconstrucción, ¿ok? Y en el momento del cierre, pues pagas el otro 50% de la propiedad que la puedes financiar o pagarla en el momento, ¿ok? Eso es importante destacar este financiamiento o efectivo que sería al final de la propiedad. En este periodo de 2 años no tienes nada, no hay intereses, no hay nada que tengas que pagar, solamente haces abonos al precio que vas a comprar la propiedad. ¿Ok? Ahora, preconstrucción versus propiedades terminadas o propiedades de segunda mano, como a veces se conocen, ¿ok? La preconstrucción no solo ofrece mejor precio, sino que también menos imprevistos y más posibilidades de estructura a un inversionista con tiempo y estrategia. ¿Por qué con tiempo? Porque no es una propiedad que está lista para rentar en el momento. Tienes que esperar esos 2, 3 años en que la propiedad se construya. Es bien importante saber, esas personas que están buscando una inversión que le genere dinero en el momento, la preconstrucción no es una buena idea para ellos. ¿Ok? So, vamos a ver un poquitico lo que serían las diferencias entre unas y otras. Características, aquí estamos primero en la primera columna, preconstrucción, las otras propiedades terminadas, ¿ok? Precio de entrega, por supuesto que el precio inicial de lanzamiento es mucho más económico que el mercado actual porque las personas están en preventa, no es el precio de la propiedad y esta propiedad se va valorizando con el transcurso de la construcción. El precio actual del mercado sería la propiedad terminada. Y aquí la valorización de una propiedad no la puedes obtener porque se está vendiendo al precio actual que está el mercado. ¿Ok? Estructuras de pago, pagos escalonados hasta el cierre, como hablamos anteriormente, el pago completo al inicio o con crédito inmediato. Mayormente las propiedades que se compran en este tipo de inversión piden de un 20 a un 35% de down payment al inicio y en los próximos 30 a 45 días cuando ya se está cerrando el contrato, pues tienes que o la parte de financiarla o pagar el resto. Eso es poco tiempo para poder reunir esa inversión o ese dinero que necesitas en la propiedad, perdón. Condiciones de la propiedad nuevas, sin reparaciones. Puede requerir renovaciones en las propiedades terminadas. Acuérdense que estas propiedades ya la han vivido, puede que exista algún tipo de reparaciones que tengas que hacerle, algún tipo de update para mejorar la propiedad, para que puedas tener un buen retorno si es lo que estás buscando. En cambio, en la preconstrucción te entregan la llave, la casa como les te dije anteriormente, algunos de los proyectos ya te la entregan ready para vivir, solamente la llave, el cepillo de dientes y ya las personas pueden mudarse a empezar a crear la rentabilidad de la propiedad. Amobladas y acabados, opcional o incluye en preventa. Como te dije anteriormente, muchas de las propiedades ya vienen completamente amobladas, algunas te ofrecen en los proyectos, a veces te ofrecen paquetes de la misma compañía que está trabajando, la misma diseño que está haciendo el edificio completo, a veces tienen paquetes donde tú puedes opcionar por un precio separado de la propiedad, agregar lo que sería la parte de amueblados de la propiedad. Y aquí tienes que definitivamente invertir adicionales porque en la mayoría de las propiedades de segunda mano o propiedades ya terminadas no vienen amuebladas. ¿Ok?
Tiempo de entrega de 1 hasta 3 años, ideal para la planificación, y esto como es inmediato, pero como te digo, de 30 a 45 días, dependiendo del tipo de préstamo. Si vas a hacer un préstamo, es lo que se demoraría solamente para terminar. ¿Ok? So, hablemos ahora un poquito, la preconstrucción, que equivale a valorización y rentabilidad. Mis dos temas favoritos. ¿Por qué? Porque son cosas que van de la mano con una propiedad en preconstrucción. Ellos ofrecen dos grandes beneficios que trabajan juntos, la valorización y la rentabilidad. Esa es la preconstrucción. Hablemos un poquito de la valorización. Inicia desde el momento que compras en plano. O desde que pones el primer reserva, ya tu propiedad empieza a valorarse, porque recuerda, no es el precio del mercado, es el precio en el que se está saliendo la propiedad. Esa propiedad, con su desarrollo o su construcción, la valorización va aumentando y aumentando. ¿Ok? A medida que el proyecto avanza. El valor de tu propiedad suele ser, por ejemplo, aquí te doy un ejemplo, mira, una propiedad de $500,000 que te cueste $500,000, quizás a la hora del cierre, ya esta propiedad, dependiendo de la zona donde la compra, es importante destacar, puede llegar a tener una valorización, puede llegar a valer, perdón, $600,000. Quiere decir que en el proceso de construcción de esta propiedad, tu propiedad se valoró $100,000 sin hacer nada. ¿Ok? Aquí ya tú tuviste una valorización mientras que esa propiedad se estuvo construyendo, no la han usado, la propiedad cuando te la entreguen ya con esta valorización de $100,000, le vas a empezar a ganar rentabilidad, pero sin usarlo. ¿Ok? Nueva de paquete, ya esta propiedad en su proyecto de construcción te dio una ganancia de $100,000 en valorización. ¿Ok? Por eso es tan importante la preconstrucción. Esta línea de aquí es uno de los factores más importantes en cualquier propiedad de preconstrucción. Ahora, hablemos un poquito de la rentabilidad. Comienza una vez que se entrega la propiedad, pues por supuesto, para poderla rentarla tienes que tener la unidad lista. Puedes generar ingresos a través de renta corta, mediana o a larga tendencia. ¿Okay? Por lo menos, mira, digamos que la propiedad ya tiene un valor de $600,000, generas $4,000 a $5,000 mensual y puede ser hasta $50,000 al año, dependiendo de la propiedad, de la estrategia de inversión que tengas, ¿ok? Si sea largo o corto plazo, y del mercado y de la zona donde las estés comprando, ¿ok? Importante destacar, no todas las zonas te dan esta valorización, por eso es importante hacer un análisis completo de la propiedad y de la zona donde estás comprando, ¿ok? Aquí más o menos te estoy dando una escala, porque recuerda que la rentabilidad, si es una renta a corto plazo, un Airbnb, a veces hay muchos meses que la rentabilidad puede subir o bajar dependiendo de cómo se comporta el mercado en esos meses. Hay temporadas bajas y hay temporadas altas en lo que sería una rentabilidad corta. Cuando son largas, de 6 meses a un año, es un poquito más estable, pues es el mismo precio en todo el año. Quizás de repente de un inquilino a otro tengas 1 o 2 meses vacantes, pero más o menos lo único que fluctúa. Lo que más fluctúa en lo que sería la tasa de ocupación sería en las rentas cortas, ¿ok? Hablamos un poquito otra vez de por qué juntas hacen la diferencia entre la valorización y la rentabilidad. Pues la valorización te hace ganar desde la etapa de la construcción y la rentabilidad te permite recuperar tu inversión generando flujo constante, ¿ok? Esto convierte a la preconstrucción en una estrategia completa. Capital más ingresos más proyección. ¿Ok? Es invertir en planos, es ganas antes, cobras después y construye la libertad financiera paso a paso. ¿Por qué? Porque durante la construcción va generando la valorización. Cuando la construcción termina, empiezas con la rentabilidad. Esto no quiere decir que la valorización pare. Por eso es que se hace también el estudio del desarrollo que está pasando alrededor de esta propiedad, de dónde está localizada la propiedad. Porque aunque hizo esta valorización en el proceso de construcción, también existe la valorización de año tras año de esta propiedad por todo lo que se pueda desarrollar o lo nuevo que vaya a venir a esta zona, que va a hacer que tu precio de la propiedad siga aumentando y aumentando y aumentando. Esta es una ganancia silenciosa que tienes en la propiedad año tras año. ¿Ok? Hablemos un poquito qué tipo de propiedades califican. Como te dije anteriormente, zonas estratégicas sería el área de Orlando y el área de Miami, que son unas de las zonas de mayor auge en lo que sería la emigración
como hablamos anteriormente, el turismo, algo bien importante, todo el mundo, en el mundo entero se conoce Miami, se conoce Orlando. Miami es un mercado un poquito diferente de Orlando, pero los dos tienen alta demanda turística y de desarrollos infraestructurales que están desarrollándose hoy en día y el éxodo de estas personas, tanto locales como extranjeras. ¿Ok? Algunos de los factores claves para identificar oportunidades de alto proyecto son ubicación estratégica, como te dije anteriormente, crecer en centros financieros, turísticos y zonas de desarrollo, flexibilidad de uso, propiedades que permitan renta corta, medio y largo plazo, marcas o desarrollo reconocido, aumenta la confianza en el mercado y el valor de reventa, amenidades completas, gimnasios, coworking, roofing, todo este tipo de amenidades que ofrezcan los proyectos también te trae una alternativa un poquito diferente a lo que ya existe en el mercado. Fechas de entrega adecuada de 12 a 36 meses para facilitar la planificación de inversión. Esto quiere decir que estos son puntos importantes que debes de tomar a la hora de escoger una propiedad, ¿ok? Es importante el estudio de mercado porque tienes que tomar en cuenta todas las condiciones que existen alrededor de esa unidad para ver qué tanta la proyección que se le puede dar a valorización y la proyección que pueda tener de rentabilidad de todas las propiedades, ¿ok? Es importantísimo que hagan ese estudio. Ahora, hablemos de zonas de alta valorización y crecimiento en este caso, lo que hablamos anteriormente, un estudio de mercado te puede identificar. ¿Ok? En Miami, normalmente es lugares como Brickell y Downtown, que son el centro financiero y turístico con alto crecimiento, o si estás buscando este tipo de inversión, acuérdate que hay inversionistas, hay varias calificaciones de inversionistas. Dependiendo del tipo de inversión que tú quieras obtener, la propiedad que estés buscando es la zona en la que te vas a buscar. Este sería un turismo un poquito más alto de lujo, de financistas y turísticos. Edgewater en Wynwood son zonas emergentes con rentabilidad por renta corta. Esto es un poquito más para lo que sería la renta corta. Esta área de aquí, estaríamos hablando de esta área, Downtown y Brickell es esta área. ¿Ok? Midtown y Coconut Grove son desarrollos que están en lujo y estilo de vida premium, un poquito más también costoso, la parte de Midtown, esta área de aquí, y de Coconut Grove son zonas también que un poquito de lujo, ¿ok? Esto más o menos para que tengan una idea de lo que sería la parte de Miami. En la parte de Orlando estaríamos hablando de Leilona, que es el hub médico y tecnológico en expansión, donde está la ciudad médica, donde hay mucho desarrollo. Zona de Disney, que sería el turismo constante de alta ocupación y renta vacacional, que eso sería más o menos para la área acá de Kissimmee, y de Downtown si estamos hablando de los parques de Universal Studios, ¿ok? Downtown aquí está mismo, Downtown Orlando, desarrollo urbano y llega de nuevos residentes, ¿ok? Muchas personas se mudan acá en la parte residencial porque está en el centro de Orlando, está en todo el parque nuevo temático que acaba de abrir Epic Universal, que trajo más de 14,000 personas a la zona para vivirla, porque son personas que van a trabajar permanentemente en el parque sin hablar del área turística. Y está muchos centros comerciales, mucha parte de desarrollo urbano. Y hay mucha escasez de propiedades para rentas largas en esta zona. ¿Okay? Y hay un proyecto muy interesante en esta zona que tiene precios excelentes. Ok, hablemos un poquito de la valorización en la preconstrucción. Esto es algo que yo siempre menciono porque quiero que tengan una idea en números. A veces la gente no entiende. Me gustaría explicarlo un poquito más a detalle. Okay, la etapa de la valorización son dos etapas, se dividen en dos etapas. La etapa de la preconstrucción y la etapa ya después de maduración del inmueble. Como hablamos anteriormente, la primera etapa puede durar de 2 a 3 años, que es cuando, ¿ok? Se compra en plano o en preconstrucción, quiere decir, cuando se compra en plano es que solamente se está hablando del proyecto. Ya cuando es una preconstrucción, quiere decir que ya movieron el terreno, que ya está empezando a desarrollar la construcción, pero puedes comprar todavía, no en el precio tan barato como estaba en plano, pero todavía tienes oportunidad de que esa propiedad se valorice. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo de la propiedad de $500,000 y puedes entrar de un 15 a un 20% con pagos escalonados. ¿Ok? El total de inversión, digamos que tú vas a invertir el 50% del valor de la propiedad. ¿Ok? El otro 50% lo puedes pagar al final o en este caso financiarlo. La propiedad te cuesta $500,000. Solamente le vas a invertir en estos 2 años o 3 años de preconstrucción $250,000, que sería el 50% de valor. A la entrega del inmueble ya hubo un 15 o un 20% de valorización de la propiedad. O sea, tu propiedad quizás se valoró ya unos $75,000. O sea, solamente, quiero que entiendan esto, solamente invertiste $250,000. Pero a la hora de entrega,
ya tienes una propiedad que vale $575,000, ¿ok? Y aquí entraste a la parte de valorización, tu propiedad se sigue valorando año tras año, pero ahora viene el segundo punto más importante, que sería la rentabilidad también de tu propiedad, más la valorización que aún sigue creciendo y creciendo y creciendo. Ya aquí tienes dos factores fundamentales en tu propiedad: la rentabilidad, que no está aquí, pero esta valorización que sigue creciendo en la segunda etapa. Normalmente pongo de aquí de 3 a 5 años porque hay muchas personas que se dedican a su perfil de inversiones, mantienen la propiedad de 3 a 5 años, hacen una evaluación de la propiedad, si vale la pena, si la propiedad es bastante rentable. Muchas propiedades siguen siendo rentables después de los 5 años y deciden quedarse con ella, o hay otras personas que lo que hacen es venderla y volver a invertir en otras propiedades. Por eso es que siempre se hace una escala más o menos de este tipo de tiempo, de 3 a 5 años. Yo he visto inversionistas que tienen la propiedad por 10 años y todavía les sigue dando dinero. ¿Qué hacen? Solamente hacen un update a las propiedades, algunas mejoras y siguen con la propiedad y les sigue dando beneficio. Pero bueno, aquí la propiedad pudo haber aumentado de un 15 a un 20% en valorización. ¿Qué pasa con la segunda etapa de valorización? No es tan alta, pero sigue en crecimiento. Aquí estoy hablando de números convencionales. Hoy en día todavía se pueden ver propiedades que anualmente valorizan un 10%, dependiendo de la localización. Bien importante, localización de la propiedad. Quiero que tomen ese punto bien importante, ¿ok? Localización, localización, localización. Las reglas más importantes de la inversión inmobiliaria o de cualquier bienes raíces, ¿ok? Aquí tiene un ejemplo, por lo menos. Ese 7% de la valorización de la segunda etapa quiere decir que el primer año ya tu propiedad no vale 575, ya vale 615. Y así sucesivamente el segundo año, el tercer año, el cuarto, al quinto año. Tomando en cuenta este ejemplo, ya tu propiedad que solamente invertiste $250,000 y estás pagando, tu propiedad te está dando el suficiente dinero en la rentabilidad donde pagas tu mortgage o no estás sacando otro dinero de tu bolsillo. Solamente invertiste 250,000, pero tu propiedad en los 5 años después ya vale $805,000. Estamos hablando de una ganancia increíble en solamente la valorización de la propiedad. Aquí no estamos hablando de rentabilidad todavía. ¿Ok? Imagínate el desarrollo, lo que estás ganando. Estamos diciendo que la propiedad son 550,000 casi dólares que se valorizó más de lo que tú invertiste. ¿Ok? No de lo que la propiedad vale, sino de lo que tú invertiste. Por eso es tan importante que yo les hable un poquito de esto para que ustedes conozcan la dimensión. Yo tengo muchos clientes que en esta etapa, o quizás en menores de la etapa, lo que hacen es que refinancian la propiedad, le sacan 1% de esa valorización, invierten en la próxima propiedad y así se crea el ciclo de crear tu carpeta de propiedades. Pues ya después que esta propiedad tiene un poquito de valorización donde la puedas sacar e invertir, sacas tu dinero, ese dinero no tienes que sacarte de tu bolsillo, la propiedad te lo está dando ya por su valorización, inviertes en la próxima propiedad. ¿Ok? Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, la importancia de la valorización y por qué yo siempre me enfoco en la valorización de las propiedades. ¿Qué debes considerar como un inversionista antes de comprar? ¿Ok? Construir sin plano es como invertir sin estrategia. Por eso es que yo digo, no es solamente comprar la propiedad porque es bonita, sino todo lo que tienes que conocer. Historial de valorización de la zona, como hablamos, localización, bien importante, qué tanto crecimiento va a tener en las propiedades cercanas, qué tanta desarrollo urbanístico va a tener en este crecimiento, pues eso va a ayudarte a la valorización de la propiedad, tipo de alquiler que permiten, si eres un inversionista que se enfoca en rentas cortas o a largo plazo, pues qué tipo de propiedad es la que quieres comprar y qué tipo de mercado existe en esa localización que estás buscando o que en esa propiedad que estás buscando. Eso es bien importante, saber qué tipo de regulaciones tiene o qué tipo de permisos tiene la propiedad, si es un permiso para renta corta o un permiso para renta larga. Objetivo de inversión, estás buscando flujo de caja mensual o un crecimiento de capital a largo plazo. Pues puede ser que la propiedad no tenga una alta valorización, pero tenga una buena rentabilidad donde te dé algo mensual, si es lo que estás buscando, no estás buscando algo a largo plazo. La valorización no es tan importante. Por eso es que tienes que saber y tienes que estar claro el objetivo que tienes antes de ver cualquier tipo de propiedad. Equipo y respaldo. Conocer al desarrollador, el modelo de administración y el respaldo legal y contable.
¿Ok? Esto es bien importante porque el desarrollador que hace el proyecto tiene que ser una persona que tenga ya años de experiencia, donde te dé esa confianza que tú dices, bueno, sí, yo no tengo ningún problema, puedo esperar los 2 años, esta propiedad yo sé que se va a construir. El modelo de administración es que si te permiten de repente rentas cortas, ser tú mismo administrador de la propiedad y la puedas tú rentar, o tiene que ser algunos proyectos vienen ya con una compañía que tiene su sistema de rentas, que eso es lo que te ayudaría a liberarte un poco la carga de la preocupación. Ellos vienen con planes, estrategias que de repente, como son conocidos a nivel mundial, tienen más oportunidades que de repente tú solamente publicando tu propiedad en Airbnb, por ejemplo. El modelo de administración es algo bien importante que tenemos que también tomar en cuenta. El respaldo legal y contable. En mi equipo contamos con todo el tipo de contadores, abogados, financistas, todos que te pueden ayudar en todo el proceso. Si tienes alguna duda, siempre están ahí y te pueden ayudar a encontrar las mejores opciones. Tiempo de disponibilidad hasta el cierre. Tengas una estrategia clara durante los próximos 12 a 36 meses, como te dije anteriormente. Muchas personas vienen y dicen, bueno, yo tengo tanto para dar el capital, pero dentro de unos meses voy a vender otra propiedad o me va a entrar un dinero porque voy a hacer un tipo de ganancia. Saber qué pautas tiene, qué contrato tiene, cuáles son las fechas para las entregas o los pagos que tengas que hacer y estar claro cuáles son esas fechas y cuáles serían las pautas que tienes que tener. Eso es algo bien importante también que deben de conocerse cuando ya decidas la propiedad, si puedes cumplir con esas formas de pagos que ellos te están exigiendo o se puede negociar en algún momento. ¿Ok? Bueno, esto es más o menos lo que quiero que le hablen. Si tienen alguna duda, si están listos, si están buscando alguna pregunta, me gustaría que escaneen mi QR. Ahí está a mi website donde tienen otra información. Tengo guías constructivas que les pueden ayudar en cualquier tipo de inversión acá en la Florida, tanto locales como extranjeros. Mi contacto, mi información, te invito a que me llames, que me mandes un mensaje si tienes alguna otra duda para poderte asesorar de forma gratuita. ¿Ok? Espero que les haya ayudado, que les haya aclarado un poquito más qué es la inversión aquí en la Florida, en lo que sería la preconstrucción. Que pasen un lindo día y gracias por haber escuchado hasta el final.